que es la solución del modelo de programación lineal. Como introducción nos dice existen varios métodos de solución para el método de programación lineal. Tenemos el método gráfico, el algoritmo simplex, métodos de penalización, método dual simplex y otros. El análisis de puntos extremos, soluciones especiales y también la eficiencia del tiempo. El día de hoy vamos a ver lo que es el método gráfico. En el método gráfico nos dice, este es el más fácil de resolver, también es el más fácil de entender. ¿Cuáles son sus características? Este se puede resolver en 2 y hasta 3 dimensiones. Y recuerden ustedes que han visto también algunas gráficas en 3 dimensiones con X, Y y Z, ¿no es cierto? De todas maneras, como es la base para resolver los modelos de programación lineal, nosotros vamos a ver el método gráfico solamente en 2 dimensiones. Sirve de base, nos dice, para interpretar los teoremas fundamentales de la programación lineal. Y directamente nos vamos a ir a lo que es la aplicación. Una vez que nosotros tengamos nuestro ejercicio ya modelizado, ¿sí? Con las ecuaciones, vamos a reconocer las partes que tiene nuestro modelo de programación lineal. La función objetivo es conocida como la restricción cero, ¿sí? Es como tal, su nombre indica, es una función a la cual nosotros queremos ligar la función objetivo. No es una restricción en sí, pero se la conoce como restricción cero para el método gráfico. De esa manera vamos a colocar su nombre como una R sub 0. También tenemos todas las restricciones, ¿sí?, del problema que no sean las de no negatividad, son conocidas como las restricciones funcionales. De todas estas, también les vamos a colocar un nombre. La primera R1, la segunda R2, la tercera R3. Y si tuviéramos más, pues seguimos aumentando, ¿no es cierto? Y finalmente, vamos a tener las restricciones de no negatividad, que dependiendo a cuántas variables tengas, ¿sí?, van a ser la cantidad de restricciones también. En este caso tengo 2 variables nada más, X1 y X2, por lo que van a aparecer la restricción 4 y la restricción 5. Si tuviera X3, pues tendría que colocar restricción 6 más, ¿cierto? Bien. Una vez habiendo reconocido cada una de las restricciones, cada una de las ecuaciones que tengo en mi ejercicio, debo graficar, ¿sí?, tomando 2 puntos que sean unidos posteriormente para formar una recta. Recuerden ustedes un poquito cuando han llevado para graficar justamente líneas, porque todas son lineales. Se toma 2 puntos y se puede graficar una recta, ¿no es cierto? Ahora bien, si RI nos dice, y esto es muy importante, es una inecuación, como por lo general nos va a suceder, presentará, nos dice, 2 hiperplanos. Se debe tomar en cuenta el dominio en base al sentido de la inecuación. ¿Ya? Vamos a reconocer cómo se ve esto en la gráfica. Pero es muy importante. Si R sub I, es decir, tu restricción, es una inecuación, como en este caso tenemos desigualdades, te van a presentar 2 hiperplanos, nos dice. Y tenemos que fijarnos en el dominio, ¿sí?, el sentido de la inecuación, para poder resolver el problema. Ahora bien, para empezar, necesito 2 puntos, ¿no es cierto? Y es fácil darnos una de las variables en 0 y ver cuánto resulta ser la otra variable, ¿verdad? Nos vamos a imaginar que todas estas inecuaciones, ¿sí?, R1, R2, R3, que son las restricciones funcionales, ¿sí?, son igualdades. Y les repito, nos vamos a imaginar por un momento que estas que estoy marcando son igualdades. Muy bien. Si esto fuera igual, ¿sí? Si eso fuera igual y X1 es igual a 0, ¿cuánto vale X2? En este caso, X2 claramente sería 5, ¿no es cierto? Para la misma. Ahora bien, si X2 es 0 y esto es igual, ¿cuánto vale X1? X1 vale 5, ¿sí? Sencillo. Para la segunda restricción, si esto es igual, X1 directamente va a ser igual a 3, ¿verdad? Y no habría X2, aquí no existe esta variable para la segunda restricción. Para la tercera restricción,
nos imaginamos nuevamente que acá tenemos igual, ¿sí? Si aquí tenemos igual, ahí, y en x1 es 0, ¿cuánto vale x2? En este caso, x2, va a valer 4, ¿no es cierto? 2 se divide entre 3, 4. En el caso de x2 que sea 0, x1 va a valer directamente 12, ¿verdad? Ahora bien, para R4 y para R5 tuviéramos x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, ¿sí? Solamente voy a tomar en cuenta los dominios, ¿ya? Entonces, muy bien. En este caso, x1, 0, x2, 0, y vamos a tomar en cuenta los dominios. Vamos a hacer esta primera parte, ¿sí? Vamos a graficar todas las restricciones, las funcionales y también las de no negatividad. Para esto nos vamos a ir a una pizarra virtual. Algunos de ustedes ya la deben conocer, es el Open Board, que es un poquito pesada, ¿sí? Si es que tenemos algún problema, por favor me van a indicar de inmediato. Acá yo tengo, fíjense, un sistema de ejes cartesianos, ya tengo las divisiones, aquí tengo x1, x2 y aquí está el problema. Está tal cual está el problema y acá están los resultados para tener los dos puntos para cada una de las restricciones funcionales y también para las restricciones de no negatividad, ¿ya? Les repito, por favor, si ven que se congela la pantalla en algún momento, me avisan de inmediato. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tenemos para R1, ¿sí? Para R1. ¿Sí? X1 es 0, X2 es 5. Ustedes recuerden, simplemente yo voy a marcar los puntos, ¿sí? Si X1 es 0, X1 es 0, X2 va a ser 5. Ahí tengo marcado entonces el punto, ¿sí? Si X2 es 0, X1 es 5. Si X2 es 0, X1 es 5. Muy bien, ahí tengo los dos puntos y voy a trazar la línea. En este caso, todas mis restricciones las voy a colocar el color azul. A ver, un poquito mejor. Ahí está. Debo tomar en cuenta, me dice, el dominio de la ecuación. Muy bien, lo que les quiero mostrar es esto. ¿A qué se refiere eso del dominio de la ecuación? Tienes que tomar en cuenta el sentido de tu desigualdad de la ecuación. En este caso es menor o igual. Nosotros ya hemos trazado la línea, ¿no es cierto? Tal cual. Si te dice que es menor o igual, el dominio significa que debo tomar en cuenta el hiperplano que está antes de esta línea. Si fuera mayor o igual, el hiperplano que está después de esta línea. Como me dice menor o igual, yo voy a trazar unas flechitas hacia la izquierda o hacia abajo, dependiendo de dónde caiga tú o dónde esté tu restricción, ¿sí? Vamos a ver un ratito. Ahí está. ¿Sí? Hacia abajo, entonces. Muy bien. Esta vendría a ser tu restricción 1. Vamos a colocar ahí. Y listo. Ya hemos trazado entonces la gráfica de nuestra primera restricción. Tracemos la gráfica de la segunda restricción. En este caso me dice x1 es igual a 3. Sí, ahí está. X1 es igual a 3. Es bastante sencillo. Tenemos en x1, 3. En x1, 3. Y obviamente vamos a tener una línea recta, ¿no es cierto? Ahí está nuestra línea recta. Y ahora sí, debo tomar en cuenta el hiperplano. El hiperplano que corresponde me dice también menor o igual. Entonces tengo que trazar las flechas hacia la izquierda en este caso, ¿verdad? A ver.
Ahí está. Muy bien. Vamos a colocarle también el nombre. En este caso, este es R2. Ya tenemos la segunda. Vayamos a ver la tercera. Nuevamente los puntos en X1, 0, en X2, 4, en X1, 0, en X2, 4. Tenemos en X2, 0, en X1, 12, en X2, 0, en X1, 12. Colocamos los puntos y trazamos la línea. Muy bien. Vamos a acomodar un poco mejor la línea. Y vamos a ver los hiperplanos. En este caso también es un menor igual, fíjense, por lo que los hiperplanos o las flechas están hacia abajo, por la izquierda. Muy bien, perfecto. Ya tenemos entonces R3. R3, vamos a colocar el nombre. Y esto lo vamos a cambiar a estudio. Muy bien. Fíjense entonces que ya hemos graficado eh, nuestras tres restricciones funcionales. También debemos colocar nuestras restricciones de no negatividad. ¿Ya? Fíjense que tenemos en X1, 0, en X2, 0. Y acá nos dice que X1 debe ser mayor o igual a 0 y X2 también debe ser mayor o igual a 0. Lo único que vamos a hacer es colocar los hiperplanos correspondientes. En X1, si me dice que es mayor a 0, fíjense que aquí está X1, y si es mayor a 0, obviamente tengo que colocar hacia arriba. A ver, vamos a cambiar de color. Ahí está, hacia arriba sería esta para R4. Ahí está. Y también por otro lado, para R5 me dice que X2 es mayor o igual a 0. Entonces aquí está la línea en 0 de X2, por lo que voy a colocar sus flechas hacia arriba. ¿Ven? Ahí está. Y vamos a colocar también su notación correspondiente. Muy bien, perfecto. Entonces, ya hemos graficado, ¿sí? Y además ya hemos especificado los hiperplanos correspondientes a cada una de estas restricciones, las funcionales y las de no negatividad. Ahora bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a volver a la presentación que tenemos inicialmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos acá. Nos dice la región básica factible S es la intersección de todos los espacios dominios de las R I. Vamos a repetir. La región básica factible S es la intersección de todos los espacios dominios de las R I. Muy bien, vamos a ver a qué se refiere esto. Todos los espacios dominio, ¿sí? Son el sentido de los hiperplanos que estamos contemplando. La intersección de estos hiperplanos va a formar una pequeña área y esa área es conocida como la región básica factible. Fíjense, en el caso de R1 vamos a ir. Imagínense por un momento que solamente está graficada R1, ¿no es cierto? R1, ahí está. Muy bien. ¿Cuál sería su dominio? Su dominio es todo lo que está por debajo, ¿verdad? Desde R1 hasta abajo. Pero obviamente no nos tenemos que olvidar de las restricciones de no negatividad, por eso solamente tenemos que contemplar el primer cuadrante, todos los positivos. Entonces, ¿cuál sería su dominio en realidad? ¿Cuál sería el área? Sería todo este triángulo rectángulo, ¿no es cierto? De aquí, menor a R1, ¿sí? Pero
desde R4 y también desde R5, es decir, desde este cuadrante, desde el origen que tenemos, pero todo lo que está acá abajo. Este sería su dominio, este sería su hiperplano. Ahora bien, tenemos que intersectar los hiperplanos de las tres restricciones funcionales. Entonces, fíjense, si solamente existiera R2, ¿sí? Solamente existiera R2, ¿qué contemplaría? Justamente esta parte, ¿no es cierto? Y bueno, de acá nos iríamos hasta el infinito porque todo esto es positivo, ¿verdad? Y R3, ¿sí? R3 tendríamos este otro rectángulo, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros intersectamos las restricciones funcionales, obviamente contemplando también las restricciones de no negatividad, ¿cuál sería ese espacio, esa área? Fíjense, tiene que coincidir acá R1, esta parte no coincide, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque R3 tiene que ser aún menor. Entonces esta partecita de acá no contempla. Lo mismo para R2, ¿sí? No puedo contemplar este pequeño triángulo. ¿Por qué? Porque no contempla R1, ¿sí? De R3 no puedo contemplar todo esto. ¿Por qué? Porque no contempla R2. ¿Cuál es esa área que sí contempla las tres funcionales y además las de no negatividad? Es esta que, con azul, vamos a hacer con amarillo para que sea diferente, ¿sí? Donde estoy trazando o donde estoy sombreando, ya, más o menos, vendría a ser esta área. En este caso, toda el área que estamos sombreando, esa, ¿sí? Es la región básica factible, ¿ya? Le vamos a colocar su nombre. Lo colocaré por acá. Le vamos a colocar su nombre. Vamos a ponerle en verde, que se note la región básica factible. Le vamos a poner un poquito más grande. Muy bien, ahí está. Entonces, esta vendría a ser tu región básica factible. ¿Sí? Todo eso. ¿Qué es eso de región básica factible? En toda esta región básica factible es posible encontrar la solución. Vamos a ver cómo. Me dice, los vértices son los puntos de intersección de las restricciones que encierran la región básica factible. Perfecto. Necesito ver entonces cuáles son los vértices, ¿sí? Esos puntos de intersección de las restricciones que encierran la región básica factible. Entonces voy a marcar simplemente los vértices de esta región básica factible. Obviamente el primer vértice que se me viene a la mente es el origen, ¿no es cierto? El 0, 0. Tengo la intersección de las de no negatividad. Acá tengo otro vértice, lo voy a volver a marcar. ¿Sí? Acá tenemos otro vértice, acá tenemos otro vértice y finalmente aquí tenemos otro vértice. A ver, vamos a poner un poquito mejor el vértice. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuántos vértices se han formado? Fíjense, yo aquí cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los 5 vértices, son los puntos de intersección de las restricciones que encierran toda la región básica factible. ¿Sí? Y adelantándonos un poquitito, cualquiera de estos vértices podría ser la solución. Ahora veremos cómo se halla la mejor solución. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, colocar a qué puntos corresponde. En este caso, aquí va a ser bastante sencillo ver que este vértice es el punto. Vamos a hacer también en azul. A ver. Este sería el punto 0. Voy a poner punto y coma. 0. ¿Sí? Ese sería este vértice. Ahora bien, veremos otro vértice
Lo colocaremos acá. ¿Qué punto sería este? Este de acá. Tendríamos en x1, 3, ¿sí? Y en x2, 0, ¿no es cierto? Vamos a modificar entonces, x1 sería 3 y x2, 0. Acá lo propio. Lo vamos a colocar acá arribita para que se note mejor. Este punto de acá tendría que ser en x2, 4 y en x1, 0. Entonces colocamos 0, 4. ¿Sí? Acá está bastante sencillo, ¿no es cierto? De notar, tenemos en x1, 3 y en x2, 2. Vamos a copiar. Ahí está. Hemos dicho en x1, 3 y en x2, 2. Ahora bien, acá está un poco difícil, ¿no es cierto?, de notar, pero bueno, la gráfica está bien. Acá sería para x2, 3.5 y para x1, 1.5. ¿Sí? Vamos a ver, en este caso, para x1 es 1,5. A ver, 1,5. Pondremos 1.5 para que no se confundan con el punto y coma. En x1 tenemos 1.5 y en x2 tenemos 3.5. ¿Sí? Ahí está. También podemos utilizar esto en quebrados. Entonces, fíjense que son estos 5 vértices que acabamos de hallar. Obviamente, si tu gráfica no lo puedes observar así como yo lo he hecho de primera mano directamente, podemos hacer o determinar el punto de intersección entre dos rectas, ¿no es cierto? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y ya está. Muy bien, vamos a ver entonces los vértices. En este caso, yo ya los tengo acá anotados. Recordemos, son el 0, 0, el 3, 0, el 3, 2, el 3 medios, 7 medios, que es en 1.5 y 3.5, es lo mismo, y 0, 4, ¿no es cierto? Ahora bien, lo siguiente que nos dice es que nos debemos dar valores arbitrarios para z. Recordemos de que nosotros no hemos graficado la función objetivo, perdón, la función objetivo, aquí está la restricción 0, ¿sí? No la hemos graficado. Ahora lo vamos a hacer. Nos dice, nos debemos dar valores arbitrarios para z. Fíjense que yo aquí tengo z igual a 5x1 más x2, ¿sí? Ya tengo la igualdad, lo que no tengo es a qué cantidad es igual. Y es eso lo que nosotros nos vamos a dar un valor, ¿sí? Un valor arbitrario. Arbitrario entre comillas, ¿por qué? Les voy a enseñar qué valor más o menos ustedes se tienen que dar en cualquiera de los ejercicios. Muy bien, muy importante, por favor. Acá yo me estoy dando el valor de z igual a 5. ¿Por qué? Este 5, ¿sí? No es de que cualquier número que se me haya ocurrido y ya. Tiene que ser una cantidad que pueda ser divisible entre los coeficientes, ¿sí?, de las variables de decisión de tu función objetivo. Es decir, este 5, esta cantidad que yo me estoy dando, tiene que ser una cantidad que pueda ser dividida entre los coeficientes de x1 y de x2. Obviamente 5 dividido entre 5 se puede dividir, ¿cierto? 5 dividido entre 1 también se puede dividir y obviamente nos va a dar un resultado entero, ¿verdad? Es eso lo que ustedes tienen que hacer. Dependiendo de los coeficientes que ustedes tengan para sus variables en la función objetivo de las variables de decisión, quiero decir, deben tomar en cuenta una cantidad. Esa cantidad debe ser divisible entre esos coeficientes, ¿sí? Muy bien. Por esa razón nos hemos dado el valor de z igual a 5. Si ya tengo el valor de z igual a 5, puedo determinar dos puntos para poder trazar la recta de la función objetivo o la recta de z. Muy bien. Si z es igual a 5, ¿sí? Si z es igual a 5, entonces
A ver, este de acá lo vamos a poner en blanco, listo. Si z es igual a 5, entonces x1, si es 0, ¿cuánto vale x2? Obviamente, x2 va a valer 5, ¿verdad? Ahora bien, si tenemos x2 igual a 0, ¿cuánto vale x1? En este caso va a valer 5. Oh, perdón, 1, ¿no es cierto? 5 entre 5, 1. Muy bien. Ya tenemos entonces los dos puntos. Volvamos a nuestra gráfica. Y aquí ya tenemos los puntos, ¿verdad? Si z es igual a 5, x1 es igual a 0, entonces x2 es 5. x2 es igual a 0, entonces x1 es 5. Muy bien. Vamos a trazar entonces nuestra recta de z. Ubicamos los puntos. Ubico los puntos. En x1 es 0, en x1 es 0, en x2 es 5. Aquí tengo el punto. Ahí está. En x2 es 0, en x1 es 1. Listo, ahí están los dos puntos. Trazamos nuestra recta. Ahí está. Vamos a ubicar un poco mejor nuestra recta. Y como tengo igualdad, fíjense, como ya tengo igualdad, no puedo colocar hiperplanos, ¿no es cierto? Que hemos colocado hiperplanos porque teníamos desigualdades en las restricciones. Acá tengo igualdad. Eso quiere decir que la recta de Z, ¿sí?, se va a extender hacia arriba y hacia abajo en el mismo sentido de la recta. No hay hiperplanos, es una igualdad. Y esto corresponde a Z. Bueno, lo haremos acá a mano alzada para hacerlo rápido. Esto corresponde a Z. Listo. Ahí tenemos la recta de Z. Ahora bien, importante lo que me dice. El vértice más alejado, ¿sí?, es la maximización. Y el vértice más cercano es la minimización. Entonces, fíjense ustedes. Bueno, este es uno de los, esta es una de las ventajas de poder hacerlo así de manera digital y que ustedes puedan verlo a veces en el pizarrón en clases presenciales. Esto es un poquito difícil de explicar, pero ahora ustedes van a poder visualizar. Ustedes se tienen que imaginar que la recta de Z se puede mover y como tal nosotros la podemos mover. Fíjense, yo la estoy moviendo, ¿no es cierto?, dentro de la área de la región básica factible. Entonces, fíjense, estábamos acá, ¿sí?, tal cual. Y yo me tengo que fijar cuál es el vértice, el punto del extremo de la región básica factible que es más alejado, si es que quiero determinar una maximización. Y si es que quisiera determinar una minimización, pues tendría que ver cuál es el vértice más cercano. Por ejemplo, si fuera el vértice más cercano de todos los puntos verdes que están en pantalla, y fíjense que el más cercano es este punto, ¿no es cierto? El 0,4, donde está ahorita, o por donde está pasando ahorita la recta de Z, ¿sí? Ese tuviera que ser. Ahora, también, si me está pidiendo la maximización, pues tengo que ir al punto más alejado. Fíjense que mientras voy recorriendo, desde donde estaba, mientras voy recorriendo, el primero que choca es el 1.5, 3.5, ¿no es cierto? Pero ese no es el más alejado. Entonces sigo recorriendo. Sigo recorriendo y llego al 3.0, que es el que está abajo, ¿no es cierto? Este. Pero ese no es el más alejado. Sigo recorriendo y finalmente llego al 3.2. Y es como si mi solución de Z tuviera que pasar por ese punto 3.2. Entonces, lo vamos a marcar. Este es el vértice más alejado. Y fíjense, la función objetivo me dice maximización. Entonces, sí necesito el vértice más alejado. ¿Sí? Aquí dice maximización, entonces busco el vértice más alejado, que en este caso es 3.2, y lo voy a remarcar. Vamos a hacer un poquitito más grande. Ese es el punto más alejado. Ahí está. Muy bien. Vamos a colocar Z donde correspondía. Ahí tenemos. Y se supone que esa es tu solución
óptima para maximización. Vamos a determinar cuánto vale Z en este punto. Voy a colocar acá otro Z, que en realidad que sea un poquitito más grande. A ver, veremos. Z en rojo. Z es igual a cuánto. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los puntos. Fíjense, x1 es 3 y x2 es 2. En la función objetivo, aquí está, x1 es 3, me dice 5 por 3, 15, ¿no es cierto? Y x2 es 2. 15 más 2, 17. Entonces, en este caso, z tendría que ser 17. Y ya está. Y hemos determinado nuestra z máxima. Cuando x1 es 3 y x2 es 2. Acá tendría que terminar nuestro problema, ¿sí? Pero existe una manera de poder verificar si es que realmente esa es la mejor solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es determinar z en todos los vértices de la región básica factible. Tal vez exista algún vértice que es con resultado de z mayor, porque en este caso estamos buscando maximización, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, simplemente para que ustedes no se queden con la duda. Vamos a ver, voy a cambiar en este caso el color que sea un verde. Y esto es z igual. Cuando z es 1, o en x1 es 1.5 y x2 es 3.5. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 5 por 1.5 más 3.5, en las calculadoras, por favor, les he pedido en el grupo que tengan sus calculadoras a mano. Yo tengo acá el resultado es 11. Si es que hay alguna observación, perfecto, es 11, ¿no es cierto? Ahí tenemos 11 entonces. También podemos sacar el z para este otro punto de acá abajo, 3, 0. Si nosotros verificamos, acá vamos a tener 15, ¿no es cierto? 3 por 5, 15 más 0 sigue siendo 15. Y también podemos determinar en este otro vértice de acá arriba, ahí está, en el 0,4. En este caso tendría que ser 4, ¿verdad? Y obviamente no vamos a sacar z en el origen, en 0, 0. ¿Por qué? Porque se supone, o si se dan cuenta, lógicamente hablando, si tus variables de decisión son 0, significa que no has hecho nada, ¿no es cierto? Si no hacemos nada, ¿cómo podemos eh, determinar una maximización o una minimización? ¿Se dan cuenta? El 0, 0, cuando está contemplado dentro de la región básica factible, significa el que no has hecho nada, porque aquí x1 es 0, x2 es 0. Obviamente, tu z también va a ser 0, ¿no es cierto? Si no hago nada, no voy a obtener nada, ya sea ni máximo, ni mínimo, ni nada. O sea, no es lógico contemplar, ¿ya? Pero bueno, de todas maneras, aquí z vale 0. Entonces, fíjense que en todos estos resultados posibles, z en este punto 3,2 sigue siendo el mayor. Y de esta manera hemos verificado que hemos obtenido la maximización de z. Y como también les había mencionado, si hubiéramos querido nosotros la minimización, en vez de acá decir maximización, nos hubiera dicho minimización, el vértice más cercano a z, yo les dije es este, ¿no es cierto? Que sería el menor resultado para z, en este caso hubiera sido 4. Pero con esto habríamos terminado el método gráfico. Ahora bien, acá ya tengo la solución, ¿sí? Con ambos, bueno, colocaremos esto nomás en rojo. Ahí tengo z es igual a 17 cuando x1 es 3 y x2 es 2. Si hubiéramos querido la minimización, z igual a 4 cuando x1 es 0 y x2 es 4. Y acá tenemos ya la gráfica de OpenBoard. Bueno, en realidad creo que esta es otra gráfica, pero ya es exactamente el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer
Análisis, por favor. El análisis nos dice, la S, ¿sí? Es la región básica factible. Voy a hacer un poquitito más pequeño para que pueda verse la gráfica. La región básica factible nos dice, encierra todos los puntos que satisfacen todas las restricciones. Es decir, si yo colocar un punto aquí en medio, ¿sí? Un punto al extremo, un punto sobre una línea, ¿sí? Que delimita la frontera de la región básica factible, cualquier punto que nosotros coloquemos acá van a satisfacer todas las restricciones, ¿no es cierto? Porque hemos tenido el cuidado de solamente sombrear la región o el área que acepta todas las restricciones, ¿no es cierto? Ahora bien, la solución nos dice siempre va a ser un vértice de este, es decir, uno de estos puntos extremos, uno de estos vértices de la región básica factible, siempre va a ser la solución, uno de ellos. Las restricciones pueden ser de tres tipos. Acá tengo que tener en cuenta, por favor. ¿Cuáles son la clasificación de estas restricciones? Y esto es muy importante, que esto también les voy a preguntar incluso al finalizar ya esta materia. Y vamos a volver a determinar cuáles son las activas, inactivas y las redundantes. Me explico. Las restricciones pueden ser clasificadas en tres tipos. Las activas. ¿Cuáles son las activas? Nos dice, pasan por el punto óptimo, es decir, por el punto solución, y por tanto usa el total de sus recursos. Eso vamos a aprender un poquitito más adelante, pero por el momento me tiene que interesar que las activas, ¿sí? Las restricciones activas pasan por el punto solución. Vamos a irnos un momentito acá, porque acá tenemos mucho más detallado. ¿Dónde es el punto solución? En este caso, el punto solución es este, ¿no es cierto? 3, 2. ¿Qué restricciones pasan por este punto? Tanto la restricción 2, fíjense, como la restricción 1. Entonces, a la restricción 1 y a la restricción 2 que pasan por el punto solución, se las conoce como restricciones activas, ¿sí? Muy bien, vamos a colocar entonces, en este caso, R1 y R2 son las restricciones activas. Las restricciones inactivas, estas nos dicen no pasan por el punto solución y por tanto no hacen uso total de sus recursos. Muy bien. ¿Qué restricciones no pasan por el punto solución? Vamos a fijar. Hemos dicho la 2 y la 1 sí pasan, ¿sí? Pero esta restricción, la número 3, ¿sí? No pasa por el punto solución, ¿no es cierto? No pasa. Obviamente la restricción 5 y la restricción 4 tampoco, pero esas no son funcionales, chicos. Esas son las de no negatividad, esas no las tengo que analizar. De las restricciones funcionales, ¿sí? La única que no pasa por el punto solución es la restricción número 3, ¿ya? Entonces, inactiva en este ejercicio solamente había sido la restricción 3. Además existe una tercera clasificación para las restricciones redundantes, que me dice no limitan la región básica factible y su inclusión o no en el modelo matemático no afecta la solución. ¿A qué se referirá? Nos dice no limitan la región básica factible. A ver, veremos en nuestro ejercicio. La 1 obviamente limita, ¿no es cierto?, la región básica factible. Aquí está su frontera. Esta es. La 2 también, aquí está su frontera. La 3 también, aquí está su frontera. Obviamente la 5 y la 4 también. Pero una restricción redundante es aquella que no limita la región básica factible. Es como si yo tuviera una sexta, le pondremos restricción así, ¿sí? Esta, que digamos que es igual así, es su hiperplano, y fuera una restricción más. Fuera una restricción más.
¿sí? Pero fíjense que esta restricción que acabo de dibujar, esta de acá, no está limitando la región básica factible. Obviamente sí respeta, ¿no es cierto?, el hiperplano porque es menor o igual y todo esto va a estar dentro. Pero no limita la región básica factible. Es más, podría ser redundante a cuál, a R1, fíjense. ¿Sí? No les estoy diciendo que sean paralelas, pero su existencia o inexistencia en este ejercicio no nos interesaría y tampoco afectaría el resultado que nosotros hemos obtenido. ¿Por qué? Porque la importante en este caso sería R1, ¿no es cierto? Y esta R6 que acabo de dibujar no nos interesaría si es que está dentro del problema o no. ¿Sí? Entonces, a eso se le conoce como una restricción redundante, ¿ya? Que exista o que no exista, que la tomemos en cuenta o no la tomemos en cuenta, para el ejercicio no afecta en la solución. Bueno, muy bien. Entonces, no limitan la región básica factible y su inclusión o no en el modelo matemático no afecta a la solución. No sé si hasta acá tuviéramos alguna pregunta. Creo que es una modificación al ejemplo anterior. ¿Ya? A ver, chicos, no nos iremos adelantando, vayamos con calma. Sí puede existir alguna solución que puede ser dos vértices, más puntos, no sé. Vamos a ver, de a poco. Para empezar, yo sé que es bastante información, ¿sí? Vamos a ir aumentando tanto la dificultad, ¿sí?, como la cantidad de variables en la solución, ¿ya? Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a hacer una modificación al ejemplo anterior. Fíjense que acá yo tengo el mismo ejercicio, entre comillas el mismo ejercicio, ¿por qué? Porque se están cambiando, fíjense, algunas desigualdades. La primera tengo es ahora es igual y la segunda tengo que ahora es mayor o igual. Nos fijamos en el ejercicio inicial, todas eran menor o igual, ¿no es cierto? Y además aquí dice maximización y aquí dice minimización. Sí, pero los coeficientes son los mismos, ¿ya? Ahora bien, una vez más, definimos cuál es R0, cuál es R1, R2, R3, las de no negatividad vienen a ser R4 y R5. Muy bien. Gráfico R1, tomando en cuenta 2 puntos para realizar la recta. Si tenemos una ecuación, vamos a presentar dos hiperplanos, ¿sí? Acá tengo ya la solución, son exactamente los mismos puntos, y necesito determinar la región básica factible. Y aquí es donde me voy a detener, porque hasta acá prácticamente es lo mismo. Van a dar un segundito, y vamos a ir nuevamente a la pantalla, ¿sí? Pero, a ver, vamos a tratar de ver. Aquí ya tengo. Muy bien, ahí está. Tenemos entonces, nuevamente graficamos. Tengo los puntos. X1, 0, X2, 5. Ahí está. X2, 0, X1, 5. Realizamos la unión. Vamos más allá. Muy bien. Sabemos que los hiperplanos o el hiperplano es hacia abajo. R1, R2 tenemos el punto que es 3. La línea recta para R2. Y sabemos que el hiperplano es hacia la izquierda. Muy bien, ahí está R2. R3, 0,4. 0,4. Y 12, 0. Aquí está. Entonces, 0. Ahí está.
Realizamos la recta. Muy bien. Ya. Y colocamos el hiperplano. A ver, ahora bien, fíjense. Pequeño detalle. Acá tengo que x1 más x2 es igual. Entonces, este hiperplano no cuenta, ¿no es cierto? Directamente, ¿esto cómo sería? Esto es sobre la misma línea de R1. Ahí está. Vamos a mover esto un ratito. Y esta fuera R1. Acá no tengo hiperplanos, fíjense. Tengo una igualdad. Para R2 está bien. X1 tiene que ser menor o igual a 3. Aquí está, es menor o igual. Y en la última restricción me dice es mayor o igual. Ya no es menor o igual. Entonces, ¿cómo sería superplano? Ahora sería superplano hacia arriba. ¿Verdad? Listo. Muy bien. Vamos a graficarnos acá los superplanos para que ustedes no se confundan. Y este es hacia la izquierda. Ya. Muy bien. Tenemos entonces las tres rectas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar cuál es la región básica factible, ¿no es cierto? Muy bien, este es R1. ¿Sí? Tengo R1, tengo R2. ¿Cuál es el hiperplano de R2? Todo esto, ¿sí? ¿Cuál es el hiperplano de R3? Me dice hacia arriba, entonces de acá, desde R3 hacia el infinito, ¿no es cierto? Todo esto. Todo esto tendría que ser. Muy bien. Pero R1 no tiene hiperplano, es una igualdad. Quiere decir que solamente puedo tomar en cuenta los puntos que están sobre la recta de R1, ¿sí? Entonces, si solamente puedo tomar en cuenta los puntos que están sobre la recta de R1, tengo que ver que respete tanto R3 como R2. Y fíjense, voy a sombrear el pedazo o el segmento de recta que respeta tanto R3 como R2. ¿Sí? Obviamente tiene que estar sobre la recta de R1. Ahí está. Entonces, ese segmento que acabamos de sombrear respeta tanto R2, fíjense, está dentro, ¿no es cierto? Como de R3. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué este pequeño otro segmento? Fíjense acá, este de acá abajo, ¿por qué no? Este sí respeta R2, pero no respeta R3 y está por arriba, ¿sí? Entonces este de acá abajo no lo tengo que tener, voy a tomar en cuenta. Y tal vez, ¿por qué no esto? ¿Por qué no este triángulo? No puede ser este triángulo porque R1 es una recta, no tiene hiperplanos. Sí o sí tiene que estar la región básica factible, que fíjense que ahora no es un área, sino es un segmento de recta. ¿Por qué? Porque tenemos esta igualdad. ¿Ya? Entonces, esta sería la región básica factible. ¿Y cuáles serían los vértices posibles de solución? Los vértices posibles de solución serían los puntos extremos de este pequeño segmento. Entonces, acá tenemos este punto y este punto, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el 1.5, 3.5. Vamos a colocar nomás. Ahí está, que sea en azul. El punto sería, bueno, 1.5 y 3.5. Ahí está. Por otro lado, también vamos a tener este otro punto, que sería el punto 0,5. 0,5. Listo. Muy bien. Nuevamente, tengo que trazar
la recta de z, ¿sí? Lo mismo, nos estamos dando el valor de z igual a 5 y determinamos los puntos. Muy bien. X1, 0, X2, 5. X1, 0, X2, 5. Aquí está. X2, 0, X1, 1. X2, 0, X1, 1. Y trazamos la recta de Z. Vamos a empezar de aquí, que está más sencillo. Y tiene que pasar por ese punto. Muy bien. A ver. A ver, denme un segundito. A veces se nos tiende a desconfigurar. Ahí está. Ahí está. A ver nuevamente. Ubicamos entonces desde el punto. Volveremos a trazarlo. Ahí está. Y la línea sería ahí. Ahora sí. Ubicamos Z. Obviamente Z también es una igualdad sobre la misma recta de Z. Listo. Muy bien. Entonces, en este caso me está pidiendo una minimización. Y la minimización que nos decía la minimización es el vértice más cercano, ¿no es cierto? Tendría que ser el vértice más cercano. El vértice más cercano, fíjense que ya pasa por el vértice más cercano, que sería 0, 5, ¿verdad? Ya sería 0, 5. Y en este caso tuviéramos el otro punto que es 1.5 y 3.5. Acá tendría que ser z igual a 5. Muy bien, lo vamos a ver directamente acá. Fíjense, vamos a hacer un poquitito más grande. Acá tengo las soluciones, hubiera sido la maximización, sería z igual a 11, pero como es minimización, tengo z igual a 5. Muy bien, fíjense acá ya tengo en la gráfica, ¿no es cierto? Perfecto. Respondiendo a la pregunta que inicialmente nos hizo su compañero Alan, ¿la solución podría ser de 2 vértices? Sí. ¿Cuándo podría ser la solución de 2 vértices? Les voy a mostrar acá, aprovechando la gráfica de Z. Me voy a inventar un nuevo Z. Si Z es exactamente paralela a una de las restricciones que contempla la región básica factible, podríamos tener 2 soluciones, o 3 soluciones, o incluso más, dependiendo de la naturaleza del ejercicio. Pero no se vayan complicando, vamos de a poco. Si fuera paralela, sí, tuvieras más de una solución, ¿ya? Pero como en este caso no es paralela, fíjense que esta es Z, esta de acá, no es paralela a ninguna de las restricciones, y mucho menos a la región básica factible, que es este segmento de recta en este ejercicio, solamente vamos a tener una solución. Y es muy raro este tipo de soluciones que tengan 2, etcétera. Este es un caso especial que lo vamos a ver al finalizar el tema. Bueno, muy bien. No sé si tuviéramos alguna otra duda más.